Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos estudiantes de la materia de Tecnología de Frutas y Hortalizas, impartida por la profesora Montserrat González Limón. Mi equipo está conformado por Cortés Ramírez Uriel Antonio, Enríquez Osorio Santiago y una servidora, Candelario Vargas Belén. Nosotros les vamos a exponer el tema de transporte y manejo de vegetales. Para asegurarse que los vegetales que se cultivan y preparan sean de alta calidad, se necesita cosecharlos en su punto adecuado de madurez, manejarlos apropiadamente y almacenarlos en óptimas condiciones. Los vegetales continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechados. Si los vegetales son cosechados en su punto deseable de madurez, este proceso se necesita frenar a través de bajas temperaturas durante el almacenamiento. Si los productos son cosechados antes de su madurez, como el tomate verde, se deben almacenar a temperatura ambiente para mejorar el proceso de maduración. Excepto para efectos de maduración, el proceso de almacenamiento no mejora la calidad de los productos. Para que sean aceptables, los vegetales deben ser cultivados de manera adecuada y cosechados en su punto deseable de maduración. Determinar el momento en el que los vegetales alcanzan su punto máximo de calidad podría ser difícil. El primer paso es llevar registro de los cultivos plantados y las fechas en los que han sido sembrados. Aunque algunos vegetales son más propensos que otros a dañarse durante la cosecha, se debe evitar mayugarlos o cortarlos cuando son manejados manualmente. Se debe descartar cualquier vegetal con ciclos de deterioro o pudrición para evitar que afecten a los vegetales en buen estado. Algunos vegetales deben ser lavados con agua fría corriente inmediatamente después de ser cosechados, con el fin de remover tierra, polvo u otra clase de contaminante y también para ayudar a bajar su temperatura. Existen tres actividades clave para proteger la calidad de los vegetales después de la cosecha, las cuales son la temperatura, la humedad y la ventilación. Con respecto a la temperatura, la interrupción de la conversión de azúcar a almidón al momento de la cosecha es crítica para productos como frijol y maíz dulce. Para minimizar esta conversión, los vegetales se deben de enfriar inmediatamente y, si es posible, deben cosecharse los vegetales temprano por la mañana o inmediatamente antes de ser usados. Posteriormente, para tener un nivel apropiado en la humedad para el almacenamiento, va a variar de acuerdo al producto. Los vegetales con hojas frondosas requieren de una humedad de alrededor del 95%, mientras que por otro lado, la cebolla puede ser almacenada en condiciones de alrededor de 65 a 70% de humedad relativa. Es importante tener una buena ventilación de los vegetales para así minimizar el marchitamiento y rompimiento de tejidos, asegurándose que el aire pueda circular apropiadamente entre ellos. A continuación, se presentan las recomendaciones para algunos cultivos en específico, como por ejemplo, tenemos la alcachofa de Jerusalén, que es un tubérculo que debe cosecharse después de las heladas tempranas del otoño o muy temprano en la primavera. Antes de que ocurra el nuevo crecimiento, deben lavarse y almacenar en el refrigerador. Posteriormente, el ajo, que debe cosecharse cuando las hojas pierdan color y la parte superior empieza a caerse. Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Con respecto al apio, puede ser cosechado cuando las plantas alcancen una altura de 12 a 15 pulgadas. Las hojas inferiores de algunas plantas se pueden cosechar mientras están jóvenes y tiernas, de aproximadamente 8 a 10 pulgadas, para ser usadas en ensaladas, sopas y otros platillos. Debe lavarse y almacenar en el refrigerador. La berenjena debe cosecharse cuando el fruto casi alcance su tamaño máximo, alrededor de 6 a 8 pulgadas de diámetro, pero que esté firme y de color brillante. El fruto viejo o pasado se vuelve suave con muchas semillas y opaco. Debe almacenarse en un lugar fresco y húmedo. El betabel, o también conocido como remolacha, debe cosecharse cuando tenga alrededor de 2 pulgadas de diámetro. Si se deja crecer más, se vuelve leñoso, especialmente en climas cálidos y secos. Al betabel, que se planta tarde en la temporada de crecimiento, se le debe remover las hojas dejando solamente 1,5 pulgadas de ellas. Debe lavarse y refrigerar inmediatamente. Debe almacenarse en el cajón para verduras del refrigerador. El brócoli debe cosecharse cuando la cabeza o flor esté completamente desarrollada
pero antes de que los brotes de las flores individuales se abran y muestren las flores amarillas. El brócoli debe cortarse cuando la cabeza alcance un diámetro de 6 a 7 pulgadas y las hojas pequeñas y tiernas también son comestibles y nutritivas. Calabacín. El calabacín de la variedad de cuello largo y amarillo debe cosecharse cuando alcance una longitud de 4 a 6 pulgadas y la variedad circular blanca se cosecha cuando el diámetro sea de 3 a 4 pulgadas. El color brillante indica que la calabaza está tierna. El calabacín de invierno debe cosecharse cuando alcance su tamaño máximo. La cáscara debe estar firme y brillante y la parte baja del fruto, que es la porción que toca el suelo, cuando tenga un color cremoso o anaranjado. Las ligeras heladas no dañan al fruto maduro. Debido a que el calabacín, al igual que el pepino, es susceptible al daño por frío, no se deben almacenar a bajas temperaturas por más de 2 a 3 días. Calabaza. La calabaza debe cosecharse en cuanto alcance su tamaño completo, la cáscara esté firme y brillosa, y la parte debajo del fruto, que es la porción que toca el suelo, sea de un color cremoso o anaranjado. Esta debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Cebolla. El bulbo ideal tiene de 2 a 4 pulgadas de diámetro. Debe cosecharse cuando la parte superior se caiga. Cualquier cantidad de suelo adherido al bulbo debe removerse. La cebolla no debe cosecharse cuando el suelo esté húmedo. La cebolla recién cosechada se debe dejar secar por 1 o 2 días con todo y hojas. Antes de almacenarla en un lugar fresco y seco, se debe cortar la parte superior de las hojas a 1 pulgada del bulbo. Chícharo. Si el chícharo va a ser descascarado, las vainas deben cosecharse cuando se vean de un color verde brillante y los granos estén completamente desarrollados. El chícharo muy maduro es de baja calidad. Las variedades de chícharo en las que se consume la vaina deben cosecharse cuando las vainas estén desarrolladas, que es alrededor de 3 pulgadas, y antes de que los granos estén a más de la mitad de su desarrollo. El sector de transporte de mercancías y la logística debe tener especial cuidado a la hora de manejar productos, moverlos y enviarlos. Debe tener muy en cuenta las características de la mercancía. No es lo mismo transportar frutas y verduras, que en muchas ocasiones son productos frágiles y perecederos, que otras que no tienen estas características, como por ejemplo libros, muebles o material de obra. Cada mercancía requiere un cuidado específico y las frutas y verduras no son una excepción. En el transporte de frutas y verduras, como en el de todos los productos frágiles y perecederos, hay que tener en cuenta que la mercancía no puede llegar mal, en mal estado, caducada o tarde, porque se está perdiendo. Para evitarlo, es importante contar con un operador logístico y transportista que asegure puntualidad en la entrega y flexibilidad en la adquisición. Pero además esto también es imprescindible cuando nos referimos al transporte de frutas y verduras, que cumpla una serie de normas. Estas son el uso de vehículos adaptados y la seguridad de que en ningún momento se rompa, si así se requiere, la cadena de frío. Cuando nos referimos específicamente a frutas y hortalizas, sí que es necesario un vehículo refrigerado, es decir, una furgoneta o un camión adaptado. Las frutas y hortalizas deben estar conservadas siempre en el rango de temperatura estipulado. En el caso de los limones, por ejemplo, se tiene que transportar a una temperatura de 8 y 10 grados, mientras que en el caso de otras frutas como las sandías deben ir entre 5 y 6 grados y los plátanos entre 9 y 12 grados. Si hablamos de camiones, hay que destacar que tienen la ventaja de llevar más cantidad de mercancía y son aptos para viajes largos, ideales para transporte de carretera. Con esta forma de transporte no solo se llega al mercado nacional, sino que se abren nuevas vías para trabajar con el mercado internacional, sobre todo europeo y más concretamente mediterráneo. Además, se puede aprovechar el viaje a otros países para aprovechar una carga o envío en el viaje de retorno. ¿Cuál es la importancia del embalaje? Las cajas y envases que se usan en el transporte de frutas y verduras deben cumplir las siguientes características. La mercancía debe respirar y estar ventilada. Los envases perforados para que los vegetales se conserven y no se pueden cubrir completamente. Los envases deben ser impermeables para facilitar su transporte. Los envoltorios y materiales deben proteger al producto contra riesgos ambientales en el transporte y en el almacenamiento, es decir, el paquete debe adaptarse a las características del producto. Tienen que contener etiquetas que deben informar o acompañar de los siguientes documentos e informes: factura comercial, lista de empaque, clasificación arancelaria,
certificado de origen, certificado de calidad, registro sanitario y certificado fitosanitario y zoosanitario. Deben de seguirse ciertas generalidades sobre prácticas higiénicas en el transporte del alimento. Para empezar, tenemos la habilitación. El transportador debe conocer que el vehículo en el que transporta los alimentos estará en todo momento debidamente habilitado, en perfectas condiciones de higiene y conservación y cumpliendo con los requisitos que rigen el transporte del tipo de alimento. Después tenemos el diseño y la construcción. Los vehículos para transporte deben ser cerrados y sus compartimentos separados de la cabina del conductor, a excepción de aquellos casos en que transportan alimentos que no son de riesgo y tienen envases que los protegen de la contaminación. Tener en el interior materiales que hagan fácil su limpieza y en caso necesario su desinfección. Las paredes del interior, el techo y las caras interiores de las puertas tendrán materiales que no afecten la calidad del alimento y o de sus envases. Tener una separación efectiva si se transportan alimentos de diferente tipo o alimentos juntos con sustancias no alimentarias. En ningún caso, estas sustancias pueden ser pesticidas, corrosivas o combustibles. La higiene del personal es importante. El personal asignado del transporte de alimentos deberá usar vestimenta adecuada, casaca, pantalón largo, calzado y en caso necesario gorro, todos de color claro cuando corresponda y en material de fácil lavado. Haber recibido capacitación en los casos que corresponda y tener carnet de salud vigente. Los requisitos de registro de alimentos. Todos los alimentos transportados deben de tener el registro bromatológico, el rótulo respectivo y estarán acompañados de la documentación de procedencia. Los procedimientos antes de la carga. El personal de transporte debe verificar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones de limpieza y que haya sido desinfectado en caso necesario, que no queden en el vehículo residuos de cargamentos anteriores, que no haya residuos de compuestos químicos de limpieza o desinfección, el cierre de las puertas y otras aberturas sea hermético, la carga sea acomodada de modo que se reduzca su exposición al ambiente y con una ubicación apropiada de acuerdo con sus requisitos de temperatura y con su destino. La temperatura de los alimentos antes del despacho sea la indicada según el tipo. Los procedimientos durante la carga, el personal de transporte debe de verificar que el alimento sea protegido del polvo, humedad u otro tipo de suciedad y se disminuya el contacto con el piso y paredes del área de carga o del vehículo. El tiempo de carga sea lo más breve posible, que no se hayan producido rupturas en los envases. En el vehículo no sean transportados objetos o sustancias diferentes a los autorizados y en el compartimiento no se ingrese personal ajeno o animales. Los procedimientos en tránsito, el personal de transporte debe verificar periódicamente, según la duración del viaje, la integridad de la carga y las condiciones de temperatura de los alimentos, el cierre y hermeticidad de las puertas y otras aberturas. Los procedimientos durante la descarga, el personal de transporte debe verificar que la integridad de la carga se haya mantenido, que sean adecuadamente manejados o desechados los alimentos que hayan sufrido contaminación y que el tiempo de descarga sea el mínimo posible. Medidas en la recepción. Quien recibe los alimentos debe ser el primer inspector y debe verificar que el vehículo es autorizado y el cargamento trae la documentación necesaria. El personal tiene la indumentaria adecuada y limpia. Las condiciones higiénicas del interior son buenas. Los alimentos llegan en las condiciones esperadas y la temperatura de los alimentos es la indicada.